Ahora la he titulado Doctrina, la doctrina y la cultura. La doctrina y la cultura. Así que vamos a ver las diferencias entre lo que es doctrina y lo que es cultura. La vamos a ver en esta mañana con la ayuda del Señor. Prepare su Biblia y siga con atención todos los textos que voy citando, y desde aquí, como siempre, le mandamos un saludo a todas las personas que a través del internet nos están siguiendo. Que Dios los bendiga ricamente. Entonces, la doctrina y la cultura, las cuestiones doctrinales y las cuestiones culturales, que son dos cosas completamente diferentes. Así que, hermanos, hoy vamos a dar un estudio de lo que son cuestiones doctrinales y lo que son cuestiones culturales. Doctrina y cultura, dos conceptos que tenemos que definirlo y dejarlo bien claro para saber qué es cultura, para saber qué es doctrina. Muchas personas confunden ambas cosas, y yo deseo que ustedes comprendan la diferencia enorme que existe, la diferencia enorme que hay entre lo que es doctrina y lo que es cultura de los pueblos. Y como siempre, como no podía ser de otra manera, la Biblia, como palabra inspirada por Dios, es la que nos saca a nosotros de todas las dudas. Y el pasaje bíblico que con mucha frecuencia es mal interpretado por muchos cristianos, está en ese primer pasaje de la Biblia que vamos a citar, que es 1 Corintios capítulo 9, versículos 19 al 23. 1 Corintios capítulo 9, versículo 19 al 23, lo vamos a leer todos juntos y vamos a ir escudriñando la palabra de Dios para ver qué nos enseña y en qué aspectos nosotros podemos mejorar lo mejorable. Dice así: por lo cual, siendo libre de todos, dice el apóstol Pablo, me he hecho siervo de todos, para ganar, ¿qué? Mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, y ahí el apóstol abre un paréntesis, para que no hayan confusiones. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, cierra paréntesis, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Otra vez abre paréntesis para que la gente no malinterprete lo que está diciendo. Paréntesis, abre paréntesis, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, cierra paréntesis, y sigue con su argumento, para ganar a los que están sin ley. Sigue diciendo en el verso 22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Bendito sea el nombre del Señor. Qué linda la palabra de Dios. Una cosa, hermanos, una cosa son costumbres culturales y otra cosa son cuestiones doctrinales. Por eso he puesto ese título, la doctrina y la cultura, que son cuestiones completamente diferentes. En las cuestiones doctrinales, el apóstol Pablo se mantenía firme. En las cuestiones doctrinales, él no cambiaba, él no era hoy con una doctrina y mañana con otra doctrina diferente. No, él nunca negó los principios cristianos, y él era el mismo, como lo dijo Jesucristo, que Jesucristo era el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. En cuestiones de doctrina, Pablo era el mismo siempre. En cuestiones culturales, ahí sí se adaptaba o no se adaptaba a las personas a las que les estaba predicando, dependiendo de cuáles fueran las culturas. ¿Qué son cuestiones culturales? Pues cuestiones culturales son, por ejemplo, el lenguaje. Cada pueblo tiene unos términos diferentes para una misma cosa. En una ocasión llegó prepárame por favor la imagen del saco, ¿sí? Nosotros aquí en las Islas Canarias, cuando alguien habla de un saco, nosotros entendemos entendemos como saco esas bolsas grandes que se utilizan que son de esparto para llenar, para echar papas. Por ejemplo, ahí
eso para nosotros es un saco. Entonces un hermano colombiano llegó un día a mi casa y le dice a mi esposa: hermana, ¿no tendrá por ahí un saco? Y ella dice: ah, sí, precisamente habíamos comprado un saco de papa, y ella lo había vaciado y le trae el saco y dice: tenga, hermano. Dice: no, hermana, eso no es un saco. Y nosotros los canarios llamamos un saco a eso. No, un saco, decía él haciendo esto. Se refería a la chaqueta, ¿verdad? Y entonces le dije: no, sí, ¿y cómo se llama esto? Eso es una chaqueta. Para nosotros una chaqueta, pero para los colombianos era un saco. Y entonces, claro, son cuestiones culturales. Aquí en Canarias, pues tú le dices un saco a una persona y enseguida entiende una bolsa grande para echar papa o cualquier otra cosa. Pero para el colombiano un saco es una chaqueta. Entonces eso es una cuestión cultural, una cuestión del lenguaje. Entonces, en los diferentes pueblos siempre hay culturas y términos que se usan para una cosa, y términos que en otros países pues significan otra cosa completamente diferente. Un pastor me contó una vez que fue a Argentina a predicar, y fue con su esposa, y entonces se estaban hospedando en la casa del pastor, este pastor español que fue a Argentina. Y el pastor español estaba en la iglesia y llamó al pastor de la iglesia que estaba en su casa y quería regresar a la iglesia, y el pastor español le dijo: no te olvides de coger a mi esposa y traerla. Y el pastor argentino dice: bueno, hermano, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Eso aquí significa la relación sexual. Para nosotros los españoles, coger significa recogerla y traerla, no significa otra cosa, pero para ellos, coger la esposa, pues significa mantener relaciones sexuales con ella. Entonces, como pueden ver, lo que en un país se le llama de una manera, en otro país se le llama de otra manera. Eso son cuestiones culturales. Y tengo algunas anécdotas más, pero no las voy a decir porque son un poco picantes, que han sucedido, realmente han sucedido. Pero son cuestiones culturales. Tenemos que separar lo que es la cultura de lo que es la doctrina. En esas cuestiones culturales es en las que el apóstol Pablo, se hacía colombiano para los colombianos, argentino para los argentinos, ecuatoriano para los ecuatorianos, judío para los judíos, débil para los débiles, español para los españoles. Cuestiones culturales del lenguaje, sí, en eso él se adaptaba. Cuestiones culturales del lenguaje, que a una misma cosa en un país se la llama de una manera y en otro país se la llama de otra manera completamente diferente. Entonces hay cuestiones culturales en el lenguaje, hay cuestiones culturales en la comida, hay cuestiones culturales en cuanto a la vestimenta, y en muchos aspectos de la vida hay cuestiones culturales. Hay cuestiones que son propias de cada cultura, de cada costumbre, de los diferentes países, de los diferentes pueblos de la tierra. Hay cuestiones culturales que no tienen nada de malo, y hay cuestiones culturales que sí tienen bastante de malo. Las cuestiones culturales que no tienen nada de malo, pues las podemos aceptar, pero las que tienen algo de malo hay que rechazarlas. En las cuestiones culturales que no tengan nada de malo, sí que podemos acomodarnos a ellas para ganar almas para Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo en estos pasajes donde acabamos de leer. En las cuestiones culturales que van contra la Biblia, ahí sí que no nos podemos nosotros adaptar a ellas. En diferentes partes del mundo ustedes saben que hay tribus en la selva, en el Amazonas y en África y en tantos otros lugares del mundo. Hay tribus que viven en el interior de la selva, y para ellos vivir completamente desnudo es lo normal, es una costumbre normal. Ellos, hombres y mujeres, todos tal como Dios los trajo al mundo, desnudos.
Pero claro, imagínate que un misionero va a esos sitios a predicar, pues no se va a desnudar para ganar a los que están desnudos. Obviamente el misionero tiene que ir vestido, ¿verdad? Porque esa costumbre de andar todo el santo día desnudo, pues eso va contra los principios del pudor y contra los principios de la ética y de la moral cristiana. Entonces hay cuestiones culturales que sí podemos aceptarlas y hay cuestiones culturales que no las debemos aceptar. Por ejemplo, la comida. La comida también es una cuestión cultural. Cada país tiene su cultura en cuanto a comida se refiere. En las Islas Canarias pues se usa mucho, aunque ahora menos, pero en el pasado se usaba mucho las papas arrugadas y el gofio. Pero en otras culturas pues no se usa ese tipo de alimentación. En la Comunidad Valenciana y en la península, la comida típica de los valencianos es la paella valenciana. Si te vas a Galicia, al norte de España, pues donde está la comunidad gallega, pues para ellos la comida que más típica es el pulpo a la gallega. Entonces, adaptarse a la comida de cada región en la que vive, para que a través de la comida gane almas para Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. A través de la comida, a través del lenguaje, a través de la vestidura, siempre que no viole los principios de la palabra de Dios. A través del lenguaje o de la forma de vestir, usted se puede identificar con la costumbre de la sociedad donde vive. Eso es lo que viene a decir el apóstol San Pablo. La ropa es una cuestión cultural. Los musulmanes, varones, usan túnicas, ¿verdad? Y Joel me pone las imágenes que te dije que pusiera del poncho y de la camisa ecuatoriana. Por ejemplo, los hermanos, o sea, en el país de Ecuador se utiliza mucho el poncho, esa imagen que tienen ahí, ¿verdad? Es típico de la cultura suramericana. Los hindúes también tienen su vestidura hindú, ¿verdad? Y si el apóstol Pablo va a predicarle a los hindúes, como ustedes observarán, pues claro, se va a vestir un poco a la hindú, es decir, a lo típico hindú. Si el apóstol Pablo va a predicar a los ecuatorianos, pues a lo mejor utiliza el poncho para cubrirse y para no tener frío. Nosotros usamos la chaqueta, pero allá utilizan el poncho. Y es en ese sentido que hay que entender 1 Corintios capítulo 9, versículo 19, donde el apóstol Pablo dice que él se adapta a las costumbres, a la cultura de los pueblos, siempre y cuando no rompan los principios de la palabra de Dios. Y nosotros también, hermanos, podemos adaptarnos a las cuestiones culturales sin perder de vista las cuestiones doctrinales, que son las que de verdad nos tienen que importar delante de los ojos de Dios. Amén. Algunas personas han llegado a malinterpretar 1 Corintios 9, 19 al 23, que es el texto que leímos antes. Lo han llegado a malinterpretar. Había en una ocasión un hermano que se estaba emborrachando con los borrachos y le preguntaron, ¿pero qué estás haciendo? Dice, no, me estoy emborrachando con los borrachos para ganármelos para Cristo. Oye, pero está distorsionando completamente la Biblia. No te tienes que emborrachar, eso está muy mal. Pues yo pensé que como Pablo se hacía judío para los judíos, que para los griegos se hacía griego, pues yo para los borrachos me hago un borracho a ver si me lo gano para Cristo. Pero hay que estudiar bien la Biblia, hay que estudiar bien la palabra de Dios y también los comentaristas bíblicos, porque cuando uno no entiende un pasaje de la Biblia y uno tiene dudas, uno busca el comentario de ese pasaje y entonces el comentarista le dice, pues mira, esto significaba esto, y a lo mejor hay 3 o 4 comentarios sobre el mismo pasaje de la Biblia y usted aprende, se le amplía el conocimiento. Porque según esa mala interpretación de 1 Corintios 9, 19 al 23, pues usted puede llegar a cualquier pecado siguiendo esa regla de 3. Pues para ganar a los judíos me hago judío, para ganar a los gentiles me hago gentil, para alcanzar a los homosexuales me hago homosexual, para alcanzar a las prostitutas me hago una prostituta, para alcanzar a los borrachos me hago un borracho, para alcanzar a los drogadictos me hago un drogadicto, para alcanzar a los fornicarios y a los adúlteros pues me hago como ellos. Pero no, eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo.
que se conviertan ellos a nosotros, dice la palabra de Dios. Mire lo que dice Jeremías. Vamos a Jeremías capítulo 15, versículo 19 al 23. Ellos se tienen que convertir a la doctrina nuestra y no nosotros, a las costumbres culturales de ellos. Jeremías 15, 19 al 21 dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres a la doctrina, a la palabra de Dios, yo te restauraré y te quitaré todas las culturas que son feas y malas delante de los ojos de Dios. Y delante de mí estarás. Y si entresacares, entresacar, todos sabemos lo que es entresacar, es decir, seleccionar lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que se conviertan ellos a nosotros, a la doctrina, no a nuestra cultura, sino a la doctrina que predicamos nosotros. Y si nosotros vamos otra vez al primer pasaje que hemos leído de 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 19 al 23, podemos ver que el apóstol Pablo abre dos paréntesis, nada más y nada menos, dos paréntesis, para que la gente entienda el argumento que está queriendo decir el apóstol Pablo y no lo vayan a malinterpretar. En el versículo 20 y 21 abre paréntesis, dos paréntesis para que la gente no malinterprete la palabra de Dios. Estos dos paréntesis tienen el propósito en el verso 20 y 21 de 1 de Corintios, usted los mira ahí, y cuando abre un paréntesis quiere decir ponga atención a lo que está diciendo, no vaya usted a malinterpretar las cosas. Así que esos dos paréntesis tienen el propósito de que la persona que lee ese pasaje no lo malinterprete y vaya a pensar que Pablo no tenía principios cristianos. Y cualquiera que lo lea así de manera superflua dice, pues Pablo no tenía principios cristianos. Para los judíos era un judío, para los gentiles era un gentil, para los débiles era un débil, para los borrachos era un borracho. No es eso. Por eso él abre esos dos paréntesis para aclarar, para que la gente no malinterprete. Pablo no tenía dos caras o muchas caras, porque claro, cuando alguien lee ese pasaje puede malinterpretarlo y decir, bueno, pues mira, aquí se ve que tenía muchas caras o varias caras. Pablo se adaptaba a las cuestiones culturales, él se adaptaba a las cuestiones culturales de la gente a las que le predicaba para ganarlo para Cristo, pero no a la doctrina. Nosotros podemos adaptarnos a cuestiones culturales que no rompan las doctrinas fundamentales, y lo hacemos para ganarlos para Cristo. No debemos tener dos caras o muchas caras, dos estilos de vida diferentes. En cuanto a doctrina, debemos ser siempre los mismos y debemos de decir, así dice el Señor, así dice el Señor, y presentar siempre clara y concisa la palabra de Dios. En cuanto a cuestiones culturales que no rompan principios bíblicos, ahí sí nos podemos adaptar a los demás para ganarlos para Cristo, porque son cuestiones culturales que no rompen los principios de la palabra de Dios. Si yo voy a Colombia, me adapto a la comida colombiana para ganarme a los colombianos, sintonizando con ellos en la comida, para ganármelos para Cristo, porque eso de la comida no afecta para nada la doctrina bíblica. Si yo voy a Ecuador, pues me pongo el poncho, ¿verdad? El poncho para identificarme con la vestimenta de los ecuatorianos. Y cuando yo fui a África, hay un par de fotos también de las camisas africanas hace unos años atrás. Yo fui a África en una obra que abrimos allí con un pastor de Tenerife, y cuando fui a África, allí me regalaron una camisa africana parecida a esa, una camisa africana para que me identificara con los africanos, porque si voy así con esta ropa, pues no hay sintonía con ellos. Pero me puse una camisa africana que tengo en mi casa, y entonces pues ya
hay sintonía. Eso es lo que el apóstol Pablo está queriendo decir, porque esa camisa no va contra la doctrina, eso es algo cultural de África. Y cuando se trata de actitudes, hermanos, cuando se trata de actitudes, de comportamientos que sí van contra la sana doctrina, hay que hablar y hay que llamar la atención y corregir a la persona que está equivocada, como hizo el apóstol Pablo con el apóstol Pedro. El apóstol Pablo en una ocasión tuvo que corregir al apóstol Pedro, que era un hombre de más experiencia. Pedro era un hombre de más experiencia que Pablo. En un aspecto, era más antiguo en los caminos del Señor, pero el apóstol Pedro necesitaba que se le corrigiera una mala actitud que él tenía. Y quien se la corrigió fue el apóstol Pablo. Y va en relación con este tema del que les estoy predicando. Porque Pedro tenía dudas y no tenía las cosas claras. Así que miren ustedes lo que tuvo que hacer el apóstol Pablo con una doble cara que se estaba moviendo en el apóstol Pedro. Y Pablo tiene que corregir a Pedro. Esto lo tenemos en Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14. La actitud de Pedro. Pedro, siendo un apóstol del Señor, todavía necesitaba una corrección, porque sin darse cuenta, Pedro estaba siendo un hipócrita. Pedro, el apóstol Pedro, estaba siendo un simulador. Y veamos en qué consistía la hipocresía y la simulación del apóstol Pedro, porque el hombre no tenía las cosas claras. Vamos a Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 14. Miren lo que dice el apóstol Pablo ahí. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, Pedro vivía en Jerusalén, y cuando vino a Antioquía, al norte de Jerusalén, al norte de Israel, dice, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Es decir, la actitud que tenía Pedro era de condenar. Por eso Pablo dice que lo tuvo que resistir cara a cara. Cara a cara lo tuvo que confrontar. Y mira cuál era la mala actitud del apóstol Pedro. Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Jacobo vivía en Jerusalén y Jacobo era de los convertidos del judaísmo a Cristo, ¿verdad? Antes que viniesen algunos, porque de Jerusalén fueron algunos a visitar Antioquía, donde había estado Pedro, dice, antes que viniese algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, sin problema ninguno comía con los gentiles. Pero después que vinieron, esos de Jerusalén, que se habían convertido al cristianismo del judaísmo, se retraía y se apartaba porque tenía miedo. ¿De quién dice que tenía miedo? De los de la circuncisión. Y en su simulación, eso se llama una simulación, lo que estaba haciendo Pedro. Participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, que era también un hombre maduro, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Verso 14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente, porque andaban mal, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, o sea que le pegó una corrección delante de todos, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Parece que eso era lo que estaba haciendo Pedro, como en lugar de cristianizar, lo que estaba haciendo era judaizar. Entonces, el apóstol Pedro, cuando estaba reunido, el problema era que el apóstol Pedro, cuando estaba reunido con los cristianos gentiles, que no estaban circuncidados, cuando estaba reunido con ellos a solas, comía con ellos sin ningún problema. Pero ¿qué pasaba cuando venían cristianos judaizantes de Jerusalén que sí estaban circuncidados? Entonces Pedro se retraía y ya no se sentaba a la mesa con los gentiles, sino solamente con los judíos. Pero Pedro, si antes comías con los cristianos gentiles que no estaban circuncidados, ¿por qué ahora no quieres comer con ellos? Es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Pedro. Si tú antes comías con los gentiles sin ningún problema, ahora como están los judíos delante, no quieres comer con ellos. ¿Qué pasa contigo?
por miedo a los de la circuncisión, dice la palabra, que Pedro tenía miedo a los de la circuncisión. Es como si Pedro tuviera dos caras. Pedro no tenía las cosas claras. Pedro no sabía qué posición o qué actitud adoptar. Él estaba indefinido. Unas veces estaba de un lado y otras veces estaba de otro lado. Pedro estaba titubeaba por miedo a los de la circuncisión, porque para un judío como era Pedro, judío de toda la vida, comer junto o en la misma mesa con los incircuncisos, con los gentiles, eso era demasiado arriesgado si están los judíos delante. Si no están los judíos delante, entonces sí puedo comer con ellos. Pedro pensaba, si estos judíos que han venido de Jerusalén aquí a Antioquía me ven comiendo con los gentiles, pues le van a llevar el cuento a los apóstoles en Jerusalén y se armará un gran problema. Entonces me retiro y no como con ellos. El miedo estaba en el corazón de Pedro. Pedro no sabía qué postura adoptar. Pedro dudaba en cuanto a qué lado ponerse. Y muchas veces a los cristianos les pasa eso también, se ven en ambientes diferentes y dicen, ¿qué hago aquí? ¿Me mantengo en esta actitud o me mantengo en esta otra? Pero la palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos capítulo 14 versículo 23, vamos a leerlo todos juntos, y esto por si alguno tiene dudas sobre algo, tiene que aclarar esa duda. No puede permanecer con la duda indefinidamente en su corazón. Cuando usted tenga una duda es lógico que la tenga. Pero no permanezca con esa duda un día sí y otro también, y un año sí y otro también. Aclare las dudas que pueda tener. Yo le puedo ayudar, como otros me han ayudado a mí, yo le puedo ayudar a usted. Pero mantener la duda indefinidamente en el tiempo puede ser causa de tropiezo para otras personas. Así que tenemos que tener una postura firme, un credo definido y claro para nosotros saber qué actitud adoptar en cada situación, en cada una de las diferentes situaciones que se nos presenten. En Romanos capítulo 14, versículo 23, vamos a leerlo todos juntos, dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces Pedro estaba pecando porque hoy estaba aquí y mañana estaba allá. Y esa actitud, Pablo se da cuenta y dice, pero este hombre ¿qué está haciendo? Y es un apóstol del Señor. La duda, hermanos, la duda de Pedro, que hacía que hoy estuviera con los judíos o con los judaizantes que estaban circuncidados y mañana con los gentiles que no estaban circuncidados, era una duda de carácter doctrinal. Era una duda de carácter doctrinal. Pedro no sabía de qué lado estar. Las dudas de carácter doctrinal traen divisiones a la iglesia, porque la persona no tiene las cosas claras. La duda de Pedro estaba trayendo pecado a la iglesia en Antioquía, porque la actitud inestable de Pedro era de condenar. Esa actitud era mala. Era mala porque no le agradaba al Señor y había que tratarla. Esa actitud tenía que ser tratada, y Pablo, que era un hombre que tenía las cosas claras, la trató y la corrigió. Pablo corrigió a Pedro. Pedro se dejó corregir y no resistió el trato de Pablo, aunque Pablo era inferior a Pedro en cuanto al tiempo que había conocido al Señor. Entonces la duda de Pedro era, ¿me pongo a comer con los gentiles o me aparto de ellos y como solamente con los de la circuncisión? Así que, hermano, lo que le pasó a Pedro te puede pasar a ti, me puede pasar a mí, y de hecho en algunos años atrás me ha pasado, por no estar convencido o por no estar convencida, si eres una mujer, de manera total de que qué es lo que tienes que hacer en cada circunstancia. Tenemos que estar convencidos. Si voy aquí, tengo que estar convencido. Si voy allá, tengo que estar convencido quién soy, qué es lo que creo, y lo tengo que tener claro y me tengo que mantener firme en lo que creo. Pero ¿a quién le tenía miedo Pedro? ¿A Dios o a los de la circuncisión? A los de la circuncisión. O sea que el hombre estaba patinando ahí en seco. No debemos de temerle nunca al hombre.
No tenga miedo, hermano y hermana, no tenga miedo de mostrar su cristianismo bíblico con la decencia, hermana, con la decencia en la vestimenta, con la decencia en el uso del velo para orar y profetizar como mujer de Dios. Y todos tenemos que estar desengañados. Desengáñese. Lo que en esta iglesia se predica en relación al uso del velo en la cabeza de la mujer para orar y profetizar no es un mandamiento del pastor Santiago, como dicen algunos. No es un mandamiento del pastor Santiago. Lea detenidamente en su casa 1 Corintios capítulo 11, versículos 1 al 16, y lea también los comentarios bíblicos que aparecen para que usted eche raíces en la palabra de Dios, se fundamente en la palabra de Dios y no ande por ahí hoy de una manera y mañana de otra manera. Desengáñese de las posibles dudas que usted pueda tener estudiando a fondo la Escritura para que no tenga temor a los hombres, como Pedro tenía miedo a los de la circuncisión. No hay que tenerle temor a los hombres. Uno tiene que estar convencido de que lo que cree y que lo que cree es palabra de Dios y que usted lo puede fundamentar con la Escritura en la mano. Así que no participe de la hipocresía y de la simulación de Pedro, que tenía dos caras, como que hoy era cristiano al lado de los judaizantes y mañana era cristiano al lado de los incircuncisos. Si hay judíos delante, era la idea de Pedro, si hay judíos delante, yo no como con los gentiles. Eso es una cara, una actitud. Pero si no hay judíos delante, entonces sí como con los gentiles. Otra cara, otra actitud. Si estás en la iglesia, si usted está en la iglesia Doctrina Cristiana, que es esta iglesia, como mujer usted usa el velo en su cabeza para orar y profetizar, pero si usted va de visita a otra iglesia donde ninguna de las mujeres de esa iglesia utiliza el velo, usted tampoco lo va a usar. Pues eso está mal. ¿Por qué? ¿Por qué no lo usas? ¿Porque te da vergüenza? ¿Porque te van a llamar legalista, o te van a llamar monjita, o te van a llamar santurrona, o anticuada, o subyugada, o toda la gran cantidad de apodos y de apelativos que la gente del mundo le pone a los cristianos radicales para que no vivan el cristianismo como Dios manda? Todos esos calificativos que la gente, que los supuestos cristianos le ponen a las hermanas y a los hombres y mujeres de Dios son calificativos que salen de la boca de personas que no conocen la Escritura, que no conocen la palabra de Dios, y si la conocen, en el caso de que la conozcan, no la quieren practicar. Pero usted, hermana, debe ser la misma como mujer. Y usted, hermano, debe ser el mismo como hombre, con la misma doctrina a donde quiera que usted vaya, a cualquier iglesia que usted tenga que visitar un día porque está de viaje, pues manténgase firme en su creencia. Y si tiene dudas sobre su creencia, como digo, yo le puedo ayudar a desbloquearse, ¿verdad? No se avergüence de ser diferente en la vestimenta decente, en el uso del velo en la cabeza de la mujer. Las cosas, hermanos, hay que hacerlas de todo corazón para agradar a Dios, no para agradar a los hombres. Amén. Miren otro problema, ya voy terminando. Miren otro problema que estaba ocasionando la hipocresía y la simulación del apóstol Pedro, porque con su hipocresía estaba influyendo para mal en el versículo 13 de 1 Corintios 9, ahí lo dice, en el versículo 13, Pedro estaba influyendo para mal en otro siervo de Dios y en muchas otras personas. Bernabé, que era otro hombre que se suponía que ya debía estar maduro, estaba actuando igual que el apóstol Pedro. O sea que se estaba contagiando la simulación, la hipocresía de Pedro, se estaba contagiando a otros judaizantes e incluso a Bernabé. La simulación, la hipocresía, enseguida se contagia a otras personas
que tampoco tienen las cosas claras, porque se ve que Bernabé y los demás tampoco tenían las cosas claras, y entonces al ver a Pedro dando bandazos hoy con los judíos y mañana con los gentiles, pues también los demás ya están siendo influidos por esa mala actitud, porque era de reprender, había que llamarle la atención a Pedro por lo que estaba haciendo, y Pablo le llamó la atención y Pedro se dejó corregir. Bernabé y otros judíos ya se habían dejado influir de la hipocresía y de la simulación de Pedro, y Pablo dice: esto se está contagiando ya, Pedro, no, así no puede ser, tienes que cambiar, tienes que ser el mismo siempre. Y esto es lo que sucede a personas que no tienen las cosas claras con respecto a la sana doctrina. Se quedan titubeando. Bueno, sí, me pongo del lado de este. No, que así no es. Bueno, ahora me pongo del lado del otro. Y empieza uno a dar bandazos hoy aquí y mañana allá. Así que si usted tiene dudas sobre alguna doctrina bíblica, yo le puedo ayudar a desbloquearse. Otras personas me han ayudado a mí, porque yo también he tenido dudas, pero no quiero mantener las dudas indefinidamente en el tiempo. Yo quiero desbloquearme y yo quiero estar seguro, absolutamente seguro, de que lo que creo es palabra de Dios y no son doctrinas de hombres. Mire lo que dijo Jesucristo en Mateo capítulo 5 versículos 17 al 19. El Señor Jesucristo dice: no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No, de eso nada. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplir la ley. Cristo tenía las cosas claras. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ¿qué dice? Ni una jota, ni una tilde, es decir, ni un punto, ni una coma, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera, dice el verso 19, que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas a cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Algunas personas dicen: no, eso del uso del velo en la cabeza de la mujer, eso es secundario, eso es cultural. No, eso no es cultural, eso es doctrina pura y verdadera. Eso. Otros dicen: no, eso era para los gentiles, o eso era para los corintios. No, pero eso tampoco influye para el tema de la salvación. Pues eso, hermanos, es quitarle valor a los mandamientos del Señor, como dice ahí este pasaje que les acabo de leer de Mateo capítulo 5, versículos 17 al 19. No, los mandamientos, ni una jota, ni una tilde, todo lo que el Señor dice en el Nuevo Testamento, hay que cumplirlo. La palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios, la Biblia, es el arma, es la espada más poderosa para destruir las dudas, los argumentos y los pensamientos que no son de Dios, porque muchas veces se nos cuela un pensamiento, un argumento, un sentimiento que no es de Dios, y nosotros tenemos que descubrir ese sentimiento, ese pensamiento y sacarlo fuera en el nombre de Jesús. Si no, nos contamina y nos destruye y nos hace simuladores, como estaba haciendo Pedro, y nos hace mantener una actitud hipócrita. Miren lo que dice 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 4 al 5. Fíjense lo importante que es este versículo. A mí me gusta muchísimo ese versículo, lo tengo subrayado, ese pasaje de concreto de la Escritura. Dice: porque las armas de nuestra milicia, nosotros somos soldados, estamos en la milicia, en el ejército del Señor, y nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas mentales, de ideas, de conceptos, de pensamientos que se meten aquí, y porque eso es lo que hace el diablo, meterte una idea, un pensamiento que es a lo mejor cultural o que es de otra índole, y entonces el diablo lo que quiere es desviarte. Pero la palabra dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando, ¿qué es lo que se derriba? Argumentos, pensamientos,
y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? A la obediencia a Cristo. Si tú detectas que en tu mente hay un pensamiento que no es de Dios, coge ese pensamiento, espósalo, encadénalo y llévalo cautivo a la obediencia a la palabra de Dios. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Así que, ¿por qué? Una de las cuestiones es ¿por qué los pastores de la inmensa mayoría de las iglesias evangélicas no predican del uso del velo en la cabeza de la mujer, siendo que es palabra de Dios y estando ahí claro en 1 Corintios? Pues la respuesta es algo parecido a lo que le estaba pasando al apóstol Pedro. Le tienen miedo. Pedro tenía miedo de los de la circuncisión, por eso cuando venían los de la circuncisión no se atrevía a comer con los gentiles. Tienen miedo de que las mujeres se vayan, los pastores tienen miedo de que las mujeres se le vayan de la iglesia, tienen miedo al hombre, tienen miedo a la persona, pero hay que tenerle miedo y temor a la palabra de Dios. Amén. Otro pasaje para ir concluyendo en 1 de Pedro capítulo 3 versículos 15 al 17, miren lo que dice. 1 de Pedro capítulo 3 versículos 15 al 17. Dice así la palabra de Dios. ¿Lo han encontrado todos? Amén. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Santificar a Dios, santificarnos nosotros. Número uno, tenemos que santificarnos doctrinalmente también para no tener doctrinas raras, ni extrañas, ni pensamientos, ni argumentos en la cabeza que no son de Dios. La segunda cosa que dice ese pasaje, dice, preparados con base bíblica. Estad, dice 1 de Pedro 3:15, en la segunda parte dice, y estad preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Tenemos que estar preparados. No podemos estar sin preparación teológica. Tenemos que ser buenos estudiantes de la palabra de Dios para poder estar preparados. Porque si usted no estudia la palabra de Dios, usted no está preparado para presentar defensa, para decir, no, así dice el Señor, es usted el que está equivocado. Para presentar defensa de nuestro credo, de nuestra doctrina, que está 100% basada en la palabra de Dios. Preparados para presentar defensa. ¿Y cómo se presenta defensa? ¿Discutiendo o contendiendo? Pues no, dice la palabra, con mansedumbre y reverencia. Con mansedumbre, con amabilidad. No, hermano, no, hermana, usted está equivocada. No es así. Mire lo que dice por aquí, mire lo que dice por allá. Con mansedumbre y reverencia tratas de sacar a la persona que está en un error, la tratas de sacar para llevarla a conocer bien a fondo la palabra de Dios. Con mansedumbre y reverencia ante todo aquel, dice el verso, ante todo aquel que demande o que te pida, oye, ¿tú qué es lo que crees? ¿Y tú qué es lo que piensas? ¿Tú qué dices de este versículo? ¿Qué dices de este concepto? Pues tú tienes que estar preparado para presentar defensa con mansedumbre, con reverencia ante todo aquel que demande razón, que te pida una explicación de la esperanza, de la fe, de la doctrina que hay en vosotros. Y sigue diciendo el verso 16, dice, teniendo buena conciencia, aleluya. Las personas te van a hacer preguntas sobre lo que tú crees y sobre tu doctrina, y hay que estar preparado para que con mansedumbre y reverencia y con buena conciencia, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran o critican de vosotros, como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y el verso 17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, porque a veces no tenemos que padecer, pero a veces la voluntad de Dios quiere que padezcamos por decir la verdad. Muchos mártires han muerto por decir la verdad y no negarse. Así que mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo requiere o lo quiere, que haciendo el mal. Así que estos son mandatos del Señor, enseñanzas del Señor.
Mi esposa hace un tiempo atrás tuvo que ir a Las Palmas porque se murió una prima suya y entonces esa prima era evangélica también y mi esposa fue al entierro y al culto fúnebre que hicieron en la iglesia de la prima de ella, y en esa iglesia donde ella fue, allí ninguna de las mujeres utiliza el velo, pero mi mujer se puso el velo visitando a esa iglesia, y todos los que la conocían de antes dicen, ¿qué pasa ahora? ¿Y eso por qué? ¿Y cómo es que está usando el velo? Y bueno, mira, eso es lo que dice la palabra de Dios, porque hay muchas cristianas y cristianos evangélicos que van cogiendo, van entresacando de la Biblia lo que les gusta y lo que no les gusta, con lo que les gusta hacen una doctrina, y con lo que no les gustan se lo endosan a otra cultura, a otro pueblo, y dicen, no, esto no era para nosotros, esto era para aquel, esto era para el otro. Pero mi mujer usó el velo allí en la iglesia y pudo dar testimonio gracias a que llevaba el velo, porque si ella va a esa otra iglesia y se quita el velo para no desentonar con las mujeres de esa otra iglesia que no usaban el velo, pues entonces no pudo dar testimonio, pero poniéndose el velo, ella pudo testificarle y decirle a algunas personas, sí, el velo es bíblico, eso está en la palabra de Dios. Nosotros y nosotras, le dijo, lo practicamos en nuestra iglesia y así lo hacemos porque así lo dice la palabra de Dios, y no nos da vergüenza, no nos avergonzamos de eso, es palabra de Dios. Aleluya. Les leo ya, no se lo voy a explicar porque esto ya lo he explicado en otra ocasión, pero este es el último pasaje de la Biblia que voy a leer en esta mañana, en 1 Corintios capítulo 11, Primera de Corintios capítulo 11, versículos 1 al 16, allí está clarísima la doctrina del velo, y no está en el Viejo Testamento, está en el Nuevo Testamento. Y el que no lo tiene claro o la que no lo tenga claro, que me pregunte, yo le puedo explicar ese pasaje punto por punto, versículo por versículo, con fundamento bíblico 100%. Dice la palabra, 1 Corintios 11, del 1 al 16, el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es decir, igual que yo imito a Cristo, ustedes imítenme a mí. Os alabo, hermanos, dice a los corintios, dice, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones, la doctrina, tal como os las entregué. No las han estado manipulando, qué bueno. Pero quiero que sepáis, siempre el apóstol Pablo está corrigiendo, enseñando. Ahí acabamos de ver un mensaje donde Pablo corrige a Pedro y ahora está corrigiendo o enseñando a la iglesia de Corinto. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Esto es una doctrina 100% bíblica. Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Orden, Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón, el varón es la cabeza de la mujer. Ese es el orden de Dios, lo demás son mentiras. Dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia que no les oigo? Afrenta. Todo varón que ora, si entras a la iglesia y traes una gorra o un sombrero y eres un varón, quítatelo y ora a Dios con la cabeza descubierta, porque si oras con la cabeza cubierta, estás afrentando, varón, estás afrentando ¿a quién? A Cristo, que es tu cabeza, estás afrentando a Cristo. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta, ¿quién dice que afrenta? A su cabeza. ¿Y cuál es la cabeza de la mujer? El varón. ¿Y a qué varón le gusta que su mujer lo afrente? ¿Verdad que a los varones no les gusta que su mujer los afrente? A mí no me gusta que mi mujer me afrente, pero la Biblia dice que si ella ora con la cabeza descubierta, me está afrentando a mí, que soy su cabeza. Igual que el varón que ora con una gorra o con un sombrero, está afrentando a Cristo, que es su cabeza. Lo está afrentando. Es una afrenta. No es una cosa leve, algo sin importancia. No, es una afrenta. Así lo llama la palabra de Dios.
Dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado o si se hubiese pelado al cero. Porque si la mujer no se cubre, pues entonces que se corte también el cabello, es decir, que se rape la cabeza. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, ¿qué dice? Que se cubra, porque ese es el mandato de la palabra. Porque el varón, sigue diciendo, no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. ¿Por qué? Porque fue creada después del varón. Porque el varón no procede de la mujer, dice la palabra. El varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Es decir, Dios sacó a la mujer de una costilla de Adán. Por eso dice que la mujer procede, la primera mujer, Eva, procedió, no es que Dios creó a Eva así a solas como creó a Adán. Adán lo creó partiendo del barro de la tierra, pero a Eva la creó partiendo de una costilla de Adán. Por eso dice que el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, es decir, Eva procede de Adán, y así toda y luego ese es el orden que Dios establece. Y tampoco el varón, dice, fue creado por causa de la mujer. Es decir, Dios no creó primero a Eva y después dice, ay, como Eva está solita, pues vamos a poner a Adán ahí. No, fue al revés. Es decir, era Adán el que estaba solo en el huerto del Edén y estaba más solo que la una y estaba el hombre triste. Entonces Dios dice, bueno, le voy a crear una mujer, y mandó un sueño tremendo sobre Adán, y luego cuando éste dormía sacó una costilla de Adán y de ahí le formó una mujer. Dice el verso 10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Pero qué tienen que ver los ángeles en esta cuestión? Pues eso es lo que dice la Biblia, que los ángeles se fijan en esas cosas, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, es decir, el velo para orar y profetizar, por causa de los ángeles. Ya saben ustedes que la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quién? ¿De todo el mundo? Solo de los que le obedecen. Y si una mujer está en rebeldía, está en desobediencia, ¿cómo va a estar acampando el ángel de Jehová alrededor de esa mujer? Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles, para que los ángeles le den protección a esa mujer. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Es decir, los dos son una misma cosa, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios, tanto el varón como la mujer. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Una interrogante. Naturalmente que no, porque ese es el argumento que el apóstol Pablo viene diciendo. Y luego habla de la naturaleza. La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Los varones tienen que cortarse el cabello porque es una deshonra, ¿verdad? Cuando yo veo a un hombre con una melena larga por aquí, por los hombros, digo, pero qué cosa más ridícula esa, ¿verdad? La naturaleza misma no nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. La mujer, una de las características de la mujer femenina es el cabello largo, porque es bonito y Dios lo ordenó así para la mujer. Dejarse crecer el cabello para la mujer es honroso. Y luego dice, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Y ahí muchas personas malinterpretan este versículo. Si usted coge otras versiones de la Biblia, como por ejemplo la Nácar Colunga, ahí no dice en lugar de velo le he dado el cabello, sino a modo de velo o a manera de velo le es dado el cabello. Entonces, a manera de velo la mujer tiene el cabello largo, que es a manera de velo, pero precisamente tiene que cubrirse el cabello largo, lo dice la palabra.
Con todo eso, concluyo ya diciendo con el versículo 16, con todo eso, dice el apóstol Pablo, si alguno quiere ser contencioso y entrar en una contienda, en una discusión, dice, nosotros no tenemos tal costumbre. ¿A qué costumbre se refiere? A la costumbre de que la mujer ore sin cubrirse la cabeza. Nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Es decir, la costumbre que tenemos es que la mujer ore con la cabeza cubierta. Esto es lo que viene concluyendo el apóstol Pablo. Así que, hermanos, vamos adelante estudiando a fondo siempre la palabra de Dios y teniendo las cosas claras, porque tenemos que estar preparados para presentar defensa. Cuando alguien nos pregunta algo, tenemos que saber decir, mira, así dice el Señor. Y si no lo tienes claro, yo te puedo ayudar, te puedo dar una explicación, y de esa manera nosotros ayudamos a las personas que tienen un estado de duda, como en el caso del apóstol Pablo, que vio que Pedro estaba simulando y que estaba actuando de manera hipócrita, y Pablo corrige a Pedro con amor y con cariño, pero lo corrigió. Y así tenemos que hacer también nosotros, corregir al que está equivocado, confundido, ayudarlo. Y ya digo, yo me ofrezco siempre para que cualquier persona que tenga una duda de carácter teológico o de carácter familiar o de carácter social y no sabe qué hacer, pues pídeme consejo, que yo estoy contento de poderte ayudar. Otras personas me han ayudado a mí, yo he aprendido muchísimo de otras personas y quiero que todo ese conocimiento tú también lo puedas tener, para que tengas las cosas claras, para que estés firme y seguro de que lo que crees está 100% dentro de la palabra de Dios. Amén. Vamos a estar puestos en pie y vamos a orarle al Señor, dándole gracias por su amor infinito y su tremenda misericordia para con cada uno de nosotros en este día. Padre bueno, Señor de los cielos, te damos gracias, Dios mío. Oramos hoy delante de tu presencia por los hermanos y hermanas que puedan tener dudas doctrinales sobre algún tema, Dios mío, sobre temas familiares, sobre temas de doctrina fundamental en la iglesia, que puedan tener dudas del tipo que sean, Señor. Queremos, Dios mío, que la gente se puedan abrir y compartir las dudas que tienen, para que no pasen más años con esa duda en el corazón, Señor, sino que se desbloqueen y puedan estar seguros, no con dudas, Señor, porque la duda es pecado, como bien hemos visto en el libro de Romanos, Señor. Así que en tus manos encomendamos la iglesia, Dios mío, para que todos, hombres, mujeres, niños, tengamos las doctrinas bien claras en nuestra cabeza y así podamos estar preparados para compartir con otros esas grandes verdades capitales de tu palabra. En tus manos encomendamos la iglesia y pedimos sobre ella la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga y salúdense los unos a los otros.